Bendiciones a cada uno. En esta ocasión tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una meditación en la palabra de Dios, la cual encontramos en Efesios en su capítulo 5 y sus versos 15 en adelante. Vamos a leer qué nos habla Dios a través de su palabra. Dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues en este pasaje encontramos muchas enseñanzas. El apóstol Pablo quiere hablarnos. En aquella época, pues, escribió a los Efesos y había muchas situaciones por las cuales tanto judíos como gentiles estaban viviendo. Pero actualmente de este pasaje nosotros podemos tomar una enseñanza y aplicarla. Quiero iniciar hablando acerca de lo que en la actualidad a las personas les preocupa mucho, y es el tema de las redes sociales, las cuales son muy populares y se han vuelto parte del diario vivir de muchas personas. Se han caracterizado por mostrar vidas perfectas, gente viviendo en completa felicidad, con muchos amigos y seguidores y pendientes de lo que se publica día a día en una determinada red social.
mostrando al mundo la forma en que las personas viven, presentando un panorama perfecto y popular del cual muchos quisieran ser partícipes o muchas personas quisieran tener una vida similar. Lo real de todo esto es que la mayoría de veces se muestra una falsedad y las personas no viven la realidad de lo que muestran. Es por eso que a continuación, Pablo nos enseña una importante lección acerca de cómo debe ser nuestro actuar como cristianos en diferentes áreas de la vida. Y el tema con el que vamos a meditar en esta ocasión es sobre las relaciones cristianas. En este pasaje, Pablo nos habla acerca de cómo debe ser nuestro actuar como personas individuales con nuestros semejantes, también cómo debe ser nuestra relación dentro del matrimonio, las relaciones entre padres e hijos y las relaciones entre empleados y empleadores. Y vamos a ir desglosando cada parte y tomando esa enseñanza para poderla aplicar a nuestro diario vivir, porque es muy importante todo esto. En Efesios 5, en sus versos del 15 al 17, encontramos que el andar en la luz significa andar en sabiduría. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Acá Pablo se refiere a nuestro actuar de manera individual, nosotros como persona, como seres humanos. Y vamos a ver 3 puntos importantes. El primero dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ya que esta luz nos fue dada, debemos de andar con diligencia, con cuidado, sabiamente, no como necios. La frase no como necios estaba conectado con las prácticas de devoción al antiguo dios Baco, que mantenían una serie de adoración, fiestas y borracheras en aquel entonces. Pero hoy en día nosotros lo podemos aplicar actuando con sabiduría. Dice aprovechando bien el tiempo. Pablo nos está diciendo que obtengamos lo mejor de cada momento. Escuche bien, obtener lo mejor de cada momento. Aunque este es un buen consejo, Pablo quiere que capturemos la oportunidad para la gloria de Jesús. El aprovechar bien el tiempo quiere decir que utilicemos bien este recurso tan valioso para darle la gloria a Dios. Y no es hacer más con el tiempo, sino hacer lo más del tiempo, o sea, aprovechar el tiempo que tenemos. Y la tercera parte dice: porque los días son malos. Esta es otra razón por la cual es tan importante andar sabiamente. Los días son malos, así que hoy nosotros tenemos que actuar con sabiduría, aprovechar bien el tiempo y dedicar nuestro tiempo para la gloria de nuestro Señor Jesús. Nos sigue hablando en Efesios en su capítulo 5 y verso 18. Dice: andar en la luz significa ser llenos constantemente con el Espíritu Santo. Leamos lo que dice la Biblia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. En contraste con la conducta del mundo, el embriagarse con vino, ¿verdad? Nosotros debemos ser llenos, pero del Espíritu. La gramática de Pablo dice claramente: sé constantemente lleno con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que constantemente debemos buscar esta llenura espiritual, lo que nos lleva a tener una mejor relación con Dios. Hoy por hoy muchas personas dedican el tiempo y pierden el tiempo en fiestas, en mundanalidades, en borracheras. Pero nosotros como cristianos debemos ser llenos o buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo. Bien, dice, no es un evento único del cual vivimos el resto de nuestros días. El ser llenos constantemente es pidiendo y recibiendo esa llenura espiritual. Muchas de las debilidades o derrotas de nuestras vidas espirituales están atribuidas al hecho de que no estamos siendo constantemente llenos del Espíritu Santo. Pero esto se debe a que no estamos dedicando el tiempo y no estamos buscando esa llenura espiritual. Dice: en lo cual
hay disolución. Pablo dice que la embriaguez es disolución. Esto significa que la borrachera es una pérdida de recursos, los cuales deben ser sometidos a Jesús. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de la ebriedad. El alcohol es un depresivo, porque en las personas oprime su autocontrol, su sabiduría, su balance y su juicio. Y el Espíritu Santo tiene el efecto opuesto. Él es un estimulante, mueve cada aspecto de nuestro ser para ser una mejor persona y tener una actuación mejor ante los ojos de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Más adelante nos habla en Efesios capítulo 5 y sus versos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que una vida llena del Espíritu está marcada por adoración y gratitud. Esto es muy importante, la adoración y la gratitud. Cuando estamos llenos con el Espíritu, vamos a tener un deseo por adorar a Dios y para animar a otros en su adoración. O sea que vamos a crecer nosotros de manera espiritual y vamos a estar capacitados para motivar a otros y que ellos también puedan crecer y puedan sentir un mayor deseo por adorar. La conexión con el ser lleno del Espíritu y la alabanza es significante. Aquellos que están llenos con el Espíritu alaban de manera natural y la alabanza es una forma de hacer ver que estamos llenos del Espíritu. Dice salmos, himnos, cánticos espirituales. Esta variedad sugiere que Dios se deleita en adoración creativa, en cánticos espontáneos. El lugar más importante para nosotros de tener una melodía para el Señor es en nuestro corazón. Muchos que no pueden cantar porque no tienen esa habilidad o esa melodiosa voz, tienen las melodías más hermosas acá en su corazón. Y es que lo más importante es lo que sale de acá, de nuestro corazón. Con qué deseo, con qué intención nosotros estamos adorando a Dios. Algo muy, muy importante, dice, dando siempre gracias a Dios en todo. Dando siempre gracias a Dios en todo. Aquel que está lleno del Espíritu también estará lleno de acción de gracias. Un corazón que siempre hace reclamos, que siempre está en descontento, no es un corazón que agrade a Dios. Por el contrario, nosotros como cristianos debemos aprender a dar gracias en todo, tanto en lo bueno como en lo malo, porque de esto se agrada el Señor, ¿verdad? En Efesios, en su verso 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es algo muy importante. Una vida llena del Espíritu está marcada por una sumisión mutua. Y acá vamos a hablar de algo muy importante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, esto nos mostrará la habilidad o la sabiduría para reconocer cuál es ese tipo de relación que debo tener con mis semejantes, porque dice someteos unos a otros. Someteos, la palabra someteos significa estar debajo de un rango. La idea de sumisión no tiene nada que ver con que uno sea más inteligente que otro, con que uno sea más talentoso que otro, no. Tiene que ver con el orden designado por Dios. En acción práctica, someterse los unos a los otros implica el seguir todos en línea la idea de ser un equipo. O sea, tenemos que saber que hay límites, tenemos que saber que hay una jerarquía a la cual nosotros nos tenemos que adaptar, pues somos parte de. Cuando habla acá de someterse unos a otros, tenemos que hacer o tener la idea de que todos formamos un equipo, de que somos una unidad. Y acá es la relación que yo tengo con mis semejantes, con mis hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes. El cristiano no debe ser desconsiderado, debe pensar en los demás. Esto es parte del someterse a unos a otros. El cristiano no debe ser individualista. Acá no podemos pensar solo en nosotros, sino que tenemos que buscar la manera de
mantener el bien común. El cristiano nunca debe ver solo por sí mismo. Debemos tener una actitud de equipo. Debemos estar felices cuando alguien más tiene éxito y le va bien. Debemos soportar nuestros propios malestares y pruebas con valor. Esto es parte del someterse unos a otros. Pero hay algo muy importante. Dice, en el temor de Dios. Estas palabras describen cuál debe ser nuestro motivo para someterse unos a otros. No debemos de someter a los demás sin vernos de una manera individualista, pero sí en unidad, por respeto a Dios, el Padre, y por respeto a Cristo Jesús. El motivo para someterse es, escuche esto, por respeto a Cristo Jesús. Si respetamos a Jesús, entonces nos debemos someter los unos a los otros porque amamos a Jesús. Pablo utiliza la palabra temor en este pasaje, pero es un temor, un respeto que es compatible con amor. O sea que lo vamos a asociar, el someterse es respetar, ¿sí? Es un temor de decepcionar a Jesús, un temor de entristecerle. Esto es totalmente compatible con el amor. Cuando en verdad respetas a alguien, estás interesado en agradarle a él o a ella y tienes miedo de decepcionar, ¿sí? Vamos a avanzar. Ahora viene la parte de la relación entre maridos y mujeres. Y acá en Efesios, en su capítulo 5 y los versos 22 al 33, nos habla acerca de cuál debe ser la relación tanto entre esposos como esposas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas. El estar sujeta significa que tú reconoces que alguien tiene autoridad legítima sobre ti. Significa que tú reconoces que hay un orden de autoridad y que tú eres parte de una unidad, de un equipo. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos de acuerdo a ello. El someterse no quiere decir que somos inferiores. También el someterse no significa guardar silencio, no significa dejarse humillar, dejarse maltratar. El someterse significa estar en pro de una misión. Hay una misión para el matrimonio cristiano y esa misión es el obedecer y glorificar a Dios. La casada dice, me pondré bajo esa misión. La misión es más importante que mis deseos individuales. No me estoy colocando debajo de mi esposo, me estoy colocando debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio y para mi vida. Como al Señor, esa parte es muy importante, como al Señor, es una frase crucial. Aquí matiza todo lo demás del pasaje. Esto quiere decir que la casada debe someterse al marido como si él fuera, no quiere decir esto, como si él fuera su Dios, no. Como al Señor significa que la casada está consciente de que es parte de su vida cristiana. En Efesios 5, en sus versos 23 y 24, encontramos las razones para la sujeción de una esposa cristiana. La primera razón para que una esposa cristiana se sujete a su marido, dice en las palabras como al Señor. Esto significa que el motivo para su sujeción debe ser obediencia y respeto a Jesús, en lugar de obediencia y respeto a su marido, porque el marido es la cabeza de la mujer, dice. Pablo aquí declara una segunda razón para la sujeción de la casada. Es porque el marido es cabeza de la mujer. En un sentido pleno, cabeza tiene la idea de jefatura, de autoridad. Significa el tener la apropiada responsabilidad para dirigir y la rendición de cuentas. Entonces acá el esposo cumple un papel importante porque él es el encargado, ¿verdad?, de dirigir, el encargado de proveer. Eso lo vamos a ver más adelante. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, nos dice acá Pablo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí Pablo presenta una tercera razón para la sujeción de la esposa cristiana hacia su marido. Ella se debe de someter debido a que la relación de marido y mujer es un modelo de la unión entre Jesús y la iglesia. Este punto es claro y simple. Tenemos un modelo para la relación de matrimonio, la relación entre Jesús
y la iglesia. En esa relación el liderazgo de Jesucristo es absoluta. Así es también el marido la cabeza del equipo. Eso es la relación de una sola carne entre marido y esposa. Así que vemos en este pasaje 3 razones para la sujeción de una esposa a su marido. 1, porque es parte de su obediencia a Jesús. Acá dice como al Señor. 2, es apropiado en el orden de la creación. El marido es cabeza. Y 3, es apropiado debido al modelo de relación entre Jesús y la iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo. Luego nos sigue hablando acerca de la relación esposo-esposa. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese amor es un amor que no cambia, es un amor que da por su propia cuenta sin demandar o esperar algo a cambio o un pago. En Efesios 5, 25 al 27 nos da el ejemplo del amor del marido cristiano. Así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como Cristo amó a la iglesia, la actitud de Jesús hacia la iglesia es el patrón para el amor del marido cristiano hacia su mujer. Esto muestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios, no cumple su propósito. Este amor que se da a los inmerecedores, este es un amor que se da primero. Este es un amor que puede ser rechazado, pero aún así ama, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia, podríamos decir que Pablo está enseñando 2 cosas de una vez. Él enseña sobre la naturaleza de la relación entre marido y mujer y él enseña sobre la relación entre Jesús y cómo ama a la iglesia. Pablo también nos da razones por las cuales el esposo debe amar a la esposa. Primero, ¿por qué deberían amar a sus esposas? A ver, los esposos. Pablo nos dice en Efesios 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Esto es importante. Segundo, ellos deben de amar a sus mujeres porque la relación entre marido y esposa tiene un patrón, o sea, la relación de Jesús y la iglesia. Y la tercera razón, dice, el marido cristiano debe de amar a su mujer de esta manera porque son una sola carne, de la misma manera que Jesús es uno con la iglesia. Manera de resumen, dice, es por eso que debemos elegir bien, escuche, elegir bien antes de tomar una decisión. Piensa, tanto tú, joven como señorita, si la persona que será tu esposo o tu esposa es merecedora de respeto y te ayudará a ser una mejor persona para el servicio a Dios. Recordemos que el matrimonio debe estar basado en el amor y el respeto y en unión buscar la exaltación de Dios para glorificarle y servirle. O sea que como matrimonio cristiano hay muchos aspectos que deben cumplirse para mantener una relación estable. Recordemos que no es un matrimonio común, sino es un matrimonio basado en el temor de Dios, ¿verdad? Y en el servicio hacia Dios. Recordemos que, bueno, continuando, mejor dicho, habla también Pablo acerca de la relación de padres e hijos. Y hay 3 cosas importantes. Primero, debe haber obediencia. Segundo, porque es un mandamiento. Y tercero, porque se debe corregir con disciplina. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. La obediencia solo nos trae cosas buenas. Mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo lo he experimentado. Yo he tratado en la manera posible, ¿verdad?, de ser obediente con mis padres y he recibido la gracia de Dios, ¿verdad? También he visto a personas que no han sabido obedecer, que no han sabido honrar a sus padres y créanme que no les ha ido bien en la vida. Y la tercera parte importante dice disciplina. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero algo importante es que también tenemos que pedir sabiduría a Dios para poder corregir a nuestros hijos y poder educarlos, porque se nos ha encomendado una responsabilidad muy grande y parte de esa responsabilidad
es inculcar en nuestros hijos el amor y el servicio a Dios. Y ya para finalizar, Pablo nos habla acerca de la relación que debe existir entre empleador y empleado. En aquel entonces se hablaba sobre los siervos y los esclavos, ¿verdad? Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros estamos en la posición de empleado, tenemos que, con nuestras acciones, demostrar en nuestro trabajo que el amor de Dios reina en nosotros. Tenemos que actuar con honestidad, cumpliendo con nuestras responsabilidades y respetando la autoridad de nuestros empleadores. Por el contrario, ¿verdad? Para los empleadores o los amos, como en aquel tiempo se les decía, ellos deben de ser buenos con sus empleados, deben de proporcionar los medios y los recursos. Si usted está en la posición en la que tiene personas a su servicio en alguna labor, también tiene que ser generoso y tratar la manera de que las personas puedan desenvolverse en un espacio agradable y sobre todo tratar en la manera posible de demostrar con sus actos que Dios mora en su corazón. Y entonces con todo esto podemos ver cuánto Pablo se preocupaba por las relaciones del cristiano en diferentes áreas de la vida. Entonces recordemos que tanto de manera individual, como en grupo, como en familia, como en el trabajo, en el estudio, en donde estemos, tenemos que procurar siempre, primero, hacer la voluntad de Dios. Segundo, no perder oportunidad para anunciar el evangelio y compartir con los demás esas buenas nuevas de salvación. Palabras muy importantes que vamos a resaltar de toda esta enseñanza que Pablo nos comparte es el amor, la obediencia y el respeto. Son parte importante de llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Para finalizar, quiero dejarle esto a usted. Debemos vivir reconociendo que los tiempos son malos. Tristemente así es. El mundo no solo ha rechazado la verdad del Evangelio de Jesús, sino toda verdad de Dios en todas las áreas de la vida. Entonces nosotros debemos aprovechar toda oportunidad para hacer bien, enseñar la verdad de Dios y vivir como sabios, es decir, vivir imitando a Dios como hijos amados, andando como lo que somos, hijos de luz en el Señor, no procurando hacer nuestra voluntad ni los deseos nuestros, sino los deseos de nuestro Señor y Salvador en el Señor Jesús. Amén. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que esto deje en sus corazones esa semilla que pueda dar fruto y usted pueda vivir una relación cristiana en diferentes áreas de su vida, dando siempre la honra y la gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga.